Acércate, porque la historia que te traigo hoy, esta historia te helará la sangre en las venas. Bienvenido de nuevo a nuestro canal, tu rincón oscuro de historias criminales. Para los que acabáis de llegar, preparaos, porque aquí desentrañamos los misterios más impactantes y oscuros. Y para los que ya sois parte de esta comunidad, sepáis que juntos somos más fuertes en esta búsqueda de la verdad. De hecho, si tienes amigos a los que les encanta un buen misterio, comparte este video con ellos ahora mismo. Queremos aumentar aún más nuestra legión de curiosos. Y hablando de curiosidad, imagínate, del otro lado, siendo parte de un canal que profundiza en casos reales, que te mantiene enganchado de principio a fin. Es gracias a ti que estamos aquí, desvelando cada detalle, cada sombra. Su registro es nuestro mayor incentivo, el combustible que nos impulsa en este intrigante viaje. Ahora, respira profundamente. La noche fue como cualquier otra en Paludi, Gujarat, India. Una de esas noches tranquilas, ¿sabes? El tipo de calma que precede a la tormenta, el silencio que esconde horrores inimaginables. Era el 23 de julio de 2018. Sonó el teléfono en casa del señor Irene y la señora Jagli Harache. Un timbre insistente que rompió el silencio de la madrugada. Al otro lado de la línea, una voz extraña, llena de una urgencia que helaba el alma, trajo noticias que ningún padre quería escuchar. Su hijo, Maulin, había tenido un accidente en Australia. Y lo peor, el estado era crítico. En ese momento, la sangre de la pareja pareció convertirse en hielo. El corazón latía incontrolablemente, la mente seguía siendo un vacío angustioso. Australia, un lugar tan distante, un continente entero separándolos de su hijo. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Maulin, tan joven, lleno de vida, ahora lucha entre la vida y la muerte en un hospital al otro lado del mundo. ¿Qué terrible accidente le había sucedido? Esas preguntas resonaron en las mentes desesperadas de los padres, pero la verdad era aún más oscura, más inquietante de lo que podrían haber imaginado. A la mañana siguiente llegó una nueva llamada telefónica y, con ella, una noticia que aplastaría cualquier esperanza. 24 de julio. Maulin no se había resistido. El suelo desapareció bajo los pies de Irene Hagruti. No hubo tiempo para un adiós, para un último abrazo. El dolor era insoportable, un profundo y frío agujero desgarraba sus almas. El hijo único, motivo de tantos sacrificios, se fue para siempre, sin siquiera un adiós. Pero la tragedia no quedó ahí. Pronto, los periódicos comenzaron a publicar titulares que provocaron una nueva ola de conmoción e incredulidad en los afligidos padres. Maulin había perdido la vida después de que un encuentro en línea salió terriblemente mal. ¿Una cita en línea? Eso no se les pasó por la cabeza. No tenía ningún sentido en absoluto. Conocían al hijo que criaron, los valores que le enseñaron. Nunca, ni en sus más oscuras pesadillas, imaginarían a Maulin involucrado en algo como esto. La mente de la pareja se convirtió en un torbellino de preguntas crueles. ¿Cómo pudo un joven tan dedicado a sus estudios haberse visto involucrado en algo tan peligroso? ¿Maulin escondió secretos? ¿Qué pasó realmente esa fatídica noche? En medio del dolor y la confusión, una oscura certeza flotaba en el aire. Algo estaba muy mal en esta historia. La versión de prensa no encajaba con el hijo que conocían. Los detalles no cuadraban. El comportamiento de Maulin era completamente incompatible con esa narrativa. Irene y Hagruti necesitaban desesperadamente la verdad, necesitaban descubrir qué le pasó realmente a su hijo. Pero a veces la realidad nos golpea con fuerza brutal, exponiendo verdades que nunca imaginamos. Y los padres de Maulin estaban a punto de descubrir algo que les haría cuestionar todo lo que creían saber. Maulin nació en Gujarat, hijo único, amado y protegido. Desde temprana edad destacó en sus estudios, un niño de buen corazón y conducta ejemplar, elogiado por vecinos y profesores. Después de graduarse, un sueño lo impulsó, ir a Australia y continuar sus estudios. Sin embargo, un obstáculo gigantesco se interponía ante este sueño, la situación económica de la familia. Los padres trabajaron duro, pero enviar a su hijo a estudiar en el extranjero representó un inmenso desafío financiero.
Pero el amor de los padres es capaz de mover montañas, de superar cualquier barrera. Querían lo mejor para Maulin y estaban dispuestos a hacer lo impensable. Y fue entonces cuando tomaron una decisión drástica, un doloroso sacrificio. Vendieron el bungalow familiar para que el sueño de su hijo se hiciera realidad en la lejana Australia. ¿Pero este sacrificio traería la felicidad esperada? ¿O el destino tenía reservado un camino mucho más oscuro e inesperado para esta familia? La verdad detrás de la muerte de Maulin es mucho más compleja e impactante de lo que nadie imagina. Y no creerás lo que pasó. Estad atentos, porque esta historia apenas comienza y los giros os dejarán perplejos. Prepárate para sentir el dolor de estos padres y la sed de justicia que los consumió. Profundizarás en los macabros detalles de este caso que sacudió a una familia y expuso un lado oscuro de Internet. No te lo pierdas. Finalmente, a la edad de 24 años, el preciado sueño de Maulin se hizo realidad. Se mudó a Melbourne, Australia, para realizar una maestría en contabilidad en la Universidad Charles Sturt. Pero Maulin no fue solo un estudiante dedicado, llevaba consigo un profundo sentido de responsabilidad. Consciente de la presión financiera de sus padres, compaginaba sus estudios con un trabajo a tiempo parcial como repartidor de comida. Antes de cruzar el océano, Maulin siguió firmemente los preceptos de su fe y los valores de su familia. Vegano convencido, había hecho una promesa solemne: casarse con una virgen. Sus amigos y conocidos lo describieron como un joven trabajador, humilde, trabajador y con un contagioso sentido del humor. Sencillo a su manera, le encantaban los buenos chistes y era un entusiasta del cricket. Su visa de estudiante tenía una validez de 4 años, pero su excepcional dedicación académica pronto llamó la atención de sus profesores. Incluso antes de completar su maestría, le llegó una oferta de trabajo, un paso de gigante hacia la realización de su sueño de construir una vida en Australia. El futuro parecía brillante y Maulin estaba a punto de lograr todo lo que siempre había deseado. Instalarse en Australia era el gran objetivo de Maulin, pero no quería recorrer este camino solo. Su mayor deseo era traer a sus padres a vivir con él, para que finalmente pudieran descansar y disfrutar de una vida sin preocupaciones económicas. Después de todo, las condiciones de vida en Australia eran innegablemente mejores que en la India. Tan pronto como recibió la tan esperada oferta de trabajo, Maulin actuó impulsivamente. Compró un billete a la India y mantuvo la noticia como un precioso secreto. En enero de 2018 apareció inesperadamente en la puerta de casa de sus padres. La escena que siguió fue de puro shock, la mejor sorpresa que pudieron haber recibido. Maulin disfrutó del vibrante festival de cometas en Gujarat con su familia y permaneció a su lado durante aproximadamente un mes. Durante este tiempo, compartió la emocionante noticia de la oferta laboral, dejando a sus padres extasiados. Les dijo que podían jubilarse ahora para prepararse para su traslado permanente a Australia. Con gratitud reconoció todos los sacrificios que siempre habían hecho por él y que ahora le tocaba a él recompensarlos. La familia se mudaría a Australia y sus padres finalmente podrían descansar, ya que lo que él ganaría sería suficiente para sustentar a todos. En febrero de 2018, Maulin regresó a Australia con la promesa de regresar en noviembre para llevar a sus padres a su nueva vida. Para cualquier padre, escuchar esas palabras de un niño es el más sublime de los logros, el sentimiento gratificante del deber cumplido, de ver al niño prosperar en la vida. Un sentimiento que, sin duda, la mayoría de padres desean para sus hijos. Y los padres de Maulin se sintieron bendecidos por haber criado a un hijo tan dedicado y responsable. No sabían que la felicidad que sentían estaba a punto de hacerse añicos. A pesar de su seriedad y compromiso con sus responsabilidades, Maulin, después de años de vivir en el extranjero, comenzó a dejarse sutilmente influenciado por la cultura occidental. Una transformación casi imperceptible, quizá ni siquiera por parte de él. La fina línea entre sus valores tradicionales y el nuevo estilo de vida empezó a generar un conflicto interno, una dificultad para equilibrar estos dos mundos tan diferentes. Poco a poco se fue moldeando y su comportamiento se volvió cada vez más australiano que indio. Maulin buscaba algo nuevo, un descanso de la previsibilidad de su vida. Los valores y la cultura de sus padres todavía estaban presentes,
pero de alguna manera la influencia cultural que lo rodeaba lo alejó de sus raíces. El mundo de los encuentros casuales, de la llamada cultura del ligue, le parecía intrigante y peligroso al mismo tiempo, fuente de adrenalina y aventuras para el joven. Y fue exactamente esta mezcla de curiosidad y entusiasmo lo que lo llevó a crear un perfil en Twenty Fish, una de las aplicaciones de citas más populares de Australia. La noche del 23 de julio, después de terminar sus entregas de comida, Maulin regresó a casa y comenzó a navegar por la aplicación. Fue entonces cuando se topó con el perfil de una chica de 19 años llamada Jamie Ramage, que vivía cerca de él en Sunbury. Curiosamente, le envió un mensaje a Jamie y, para su sorpresa, ella estaba en línea en ese mismo momento y respondió casi al instante. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Después de solo 7 mensajes intercambiados, Jamie lo invitó a su casa. Al parecer, estaba interesada en divertirse. El tono de su conversación dejó claro que ambos tenían intenciones puramente sexuales. Este tipo de interacción en línea tiene una peligrosa tendencia a escalar rápidamente, disolviendo la frontera entre razón y emoción en cuestión de minutos, especialmente cuando se trata de una persona de una cultura tan diferente, que hasta entonces no tenía idea de que las interacciones íntimas podían ser tan fácilmente accesibles en Internet. Para Maulin, esta fue una experiencia sin precedentes, una combinación de emoción y adrenalina que le impidió considerar las consecuencias. El perfil de Jamie en Twenty Fish era peculiar, por decirlo menos. En su descripción mencionó fantasías oscuras y poco convencionales como el vampirismo y el BDSM, así como otras cosas mucho más extremas. Era una mujer fetichista a la que le encantaba probar cosas nuevas. Y Maulin, hasta ese momento, era un niño virgen que creía en las enseñanzas indias y nunca se planteó siquiera tener contacto íntimo con una mujer antes del matrimonio. Pero esa noche, algo dentro de él había cambiado y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero ¿hasta dónde le llevaría esa impulsividad? Todavía te sorprenderá el desarrollo de esta historia. Ya llevaba 4 años en Australia y la vida parecía finalmente sonreírle. Jamie, que se le escribió a sí misma en la aplicación como una chica divertida que busca un amigo, le había dicho a Maulin que estaba deseando conocerlo y que lo esperaría en casa vestida con su disfraz favorito y su perfume favorito. Alrededor de los 27 años de aquella fatídica noche, Maulin llegó a su casa, sin imaginar que aquel encuentro tan cotidiano cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Todo sucedió aquel 23 de julio de 2018. 53 minutos después de que Maulin cruzara la puerta de la casa de Jamie, exactamente a las 9 de la noche, la policía de Sunbury recibió una llamada de emergencia. Al otro lado de la línea, una voz femenina, llena de nerviosismo pero extrañamente tranquila, confesó que creía haber quitado la vida a alguien. Denunció que el niño había llegado a su residencia agitado y en un momento íntimo, ella le había presionado el cuello con excesiva fuerza, provocándole la muerte. Al principio, la narración parecía un trágico accidente durante un encuentro sexual. Pero esa voz me resultaba familiar. La policía ya la había oído antes. Actuando rápidamente, rastrearon la llamada y se dirigieron directamente al lugar indicado. Cuando llegaron, sus sospechas se confirmaron. La persona que había hecho la llamada era Jamie Ramage. La policía entró en la residencia y, al registrar las habitaciones, en la habitación de Jamie encontraron a un hombre inconsciente sobre la cama, sin ropa, con el cable de un mando de videojuego enrollado en su cuello. Su cuerpo ya estaba empezando a perder el calor de la vida. La víctima, trágicamente, fue Maulin. Aquel joven que acababa de conseguir trabajo como contador, que tenía tantos sueños por cumplir, sueños brutalmente interrumpidos en la plenitud de sus 24 años. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero unas horas más tarde fue declarado muerto. Jamie fue arrestada inmediatamente en el lugar y llevada para ser interrogada. Los policías tenían una larga lista de preguntas, pero nada los prepararía para la frialdad y crueldad de las revelaciones de Jamie. Lo más impactante fue su postura durante todo el proceso. Parecía completamente relajada, sin rastro de arrepentimiento, nerviosismo o remordimiento en su rostro. Solo una mirada fría y vacía. Cuando se le preguntó sobre su motivo,
Simplemente dijo que estaba teniendo un mal día y que pensamientos negativos intrusivos dominaban constantemente su mente. Confesó que tan pronto como Maulin envió el mensaje sobre Juan Diafesh, ya sabía que él le iba a quitar la vida. Mientras investigaba el teléfono móvil de Jamie Lee, la policía encontró pruebas inquietantes. Incluso antes de que Maulin llegara a su casa, había hecho varias búsquedas siniestras en Internet, incluyendo cómo matar a alguien y escapar sin que la atrapen, 10 pasos para cometer un asesinato. Estoy planeando quitarle la vida a alguien esta noche por diversión. ¿Qué debo hacer? Estas macabras investigaciones llamaron la atención de los investigadores. Jamie Lee también informó que tan pronto como vio a Maulin en su puerta, se dio cuenta de que su altura y estructura física facilitarían su dominio. Incluso sonrió a la policía cuando lo describió como un virgen tonto. Ella dijo que sugirió un juego de simulación en el que sería una doctora gamer gótica, y Maulin, sin sospechar nada, aceptó la propuesta. Dijo que estaba dispuesto a aprender cualquier cosa para satisfacerla siempre y cuando ella no lo lastimara y fuera paciente con él. Para ganarse la confianza de Maulin, Jamie Lee dijo que si sentía dolor, podía golpearla 2 veces para que se detuviera. Ella detalló fríamente cómo se sentó por primera vez sobre el pecho del joven y comenzó a asfixiarlo con una almohada. Luego usó sus propias manos para apretar su cuello. Cuando Maulin empezó a quedarse sin aire, intentó golpearla con las manos, una señal desesperada para que ella lo dejara ir. Luchó con todas sus fuerzas para liberarse de sus garras, pero Jamie Lee no se rindió. Luego, tomó el cordón de un controlador de videojuego, junto con un lazo de uno de sus trajes de cosplay, y estranguló a Maulin hasta su último aliento. ¿Te imaginas el dolor y la desesperación de este joven en sus momentos finales? Pero la frialdad y la premeditación de Jamie Lee son aún más impactantes. Y créanme, la historia está lejos de terminar. Todavía queda mucho por revelar sobre esta mente atribulada. Mientras el cuerpo de Maulin yacía inerte, Jamie Lee seguía susurrándole palabras frías y calculadoras al oído. Todo va a estar bien, va a terminar pronto, espera. Y en apenas 53 minutos, la vida de aquel joven lleno de sueños fue brutalmente arrebatada. Había llegado a su casa buscando diversión, algo diferente, una fantasía. En cambio, encontró su propia muerte. Y hay una cruel ironía en esta tragedia, ¿no lo ves? ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres expresar miedo a ir a casa de extraños para tener una cita? Pero, por otro lado, muchos hombres se sienten seguros haciendo lo mismo. Quizás Maulin creía que, como él era hombre y ella mujer, el peligro no acechaba a su alrededor. Ese es un pensamiento común, pero como este caso nos muestra tan sombríamente, el peligro no elige el género. Lo más inquietante es que Jamie Lee no intentó escapar, no intentó esconder el cuerpo. Simplemente llamó a la policía y confesó lo que había hecho, como si fuera un acto banal. Jamie Lee no solo planeó el crimen con exquisita crueldad, sino que también pareció encontrar satisfacción en el resultado. Había en ella un éxtasis macabro por lo que había hecho. La información que Jamie Lee proporcionó a la policía sobre su pasado fue profundamente inquietante. Había pasado la mayor parte de su vida en un refugio estatal desde que tenía 10 años, bajo la supervisión constante de trabajadores sociales. Su historial criminal comenzó temprano, lo que la llevó a pasar gran parte de su adolescencia en centros de detención para menores infractores. Su comportamiento agresivo y su extensa lista de infracciones llevaron al Estado a asignar cuidadores para que la acompañaran las 24 horas del día. Pero ni siquiera eso fue suficiente, ya que incluso los cuidadores le temían. Algunos incluso la llamaron chica demonio debido a su personalidad impredecible y aterradora. Lo más impactante es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Australia simplemente la abandonó cuando cumplió 18 años, como si la edad adulta fuera una varita mágica capaz de transformar a una persona con un perfil psicológico caótico en alguien estable. Por alguna razón incomprensible, creían que al llegar a la edad adulta, Jamie Lee se convertiría en un ciudadano modelo. Nada más cumplir los 18 años quedó completamente sola y sin supervisión, una auténtica bomba de tiempo para la sociedad. Los vecinos informaron que después de que los cuidadores se fueron, la policía se convirtió en una presencia constante en la casa de Jamie Lee. Peleas, ruido, confusión,
su comportamiento errático se convirtió en rutina para los agentes de policía de Sunbury, que conocían bien a Jamie Lee. También era extremadamente activa en las redes sociales, publicaba varias veces al día, alternando selfies con filtros y arte macabro. Sus publicaciones revelaron claramente su doble personalidad. A veces escribía largos ensayos sobre cómo crecer en medio de violencia doméstica, abuso y abandono. Dijo que su madre tenía múltiples parejas, lo que le impedía tener un hogar permanente o un ambiente estable. Cuando vivían con alguien, sufrían abusos o se enfrentaban a un entorno tóxico. Pero se sometió a todo para tener un lugar donde dormir, ya que no tenía a dónde ir. Recordaba acontecimientos traumáticos desde que tenía 5 años. No recibió protección de su madre, quien permitió que los distintos padrastros hicieran lo que quisieran con la niña. Debido a esto, terminó siendo aceptada por el Estado. Pero incluso los hogares de acogida eran horribles. El abuso la siguió en cada familia a la que asistió. Los niños que crecen en este tipo de entornos suelen desarrollar ira y frustración desde una edad temprana, albergando aversión por las personas que abusaron de ellos. Y muchas veces, esta frustración se vuelve letal, ya sea para ellos mismos o para los demás. En el caso de Jamie Lee, esta ira creció hasta el punto de alienar a amigos, familiares e incluso cuidadores. No confiaba en nadie, veía a todos como enemigos y vivía con el temor constante de que el abuso volviera. Su comportamiento se volvió tan extremo que comenzó a llamarse a sí misma hombre lobo. ¿Puedes sentir la oscuridad que consumió a esta joven? Pero la historia de Jamie Lee está intrínsecamente ligada a la de Maureen, y las consecuencias de esta trágica conexión todavía tienen giros impactantes. No te pierdas los próximos momentos de esta narrativa. Los amigos cercanos de Jamie Lee describieron una inestabilidad aterradora. En un momento estaba riendo y jugando, y al siguiente, estalló en gritos y atacó a quien estuviera cerca. Albergaba un odio visceral hacia los jóvenes delgados y frágiles, e invariablemente se jactaba de aterrorizar a los jóvenes que consideraba tontos. Jamie Lee confesó a la policía que sentía dos fuerzas en conflicto dentro de ella, un lado bueno y un lado oscuro, una entidad mutante que la provocaba constantemente. Durante el fatal enfrentamiento con Maureen, afirmó que en un momento deseó que él escapara y denunciara el incidente a la policía. Sin embargo, su lado oscuro se volvió tan abrumador que no pudo dejarlo de lado. Incluso dijo que intentó aliviar la presión para que él pudiera liberarse y sobrevivir a esa sesión. Pero, según sus crueles palabras, el niño era tan tonto que incluso orinó por miedo a ella. Frente a un hombre tan débil y tonto, sintió que no tenía más remedio que terminar el trabajo. Este odio hacia los hombres de este perfil tenía profundas raíces en su historia. Uno de sus padrastros, que encajaba en esta descripción de un hombre más débil y frágil, la había sometido a horrores inimaginables. Y lo peor es que, cada vez que intentaba denunciar el abuso, la gente minimizaba su dolor, diciendo: «Ay, imagínate, es un tipo tan flaco, tan tonto». Esto creó en Jamie Lee un profundo resentimiento hacia este tipo de hombres, porque en su mente distorsionada eran los peores, capaces de cometer atrocidades contra las niñas sin que nadie creyera a las víctimas. Ella había hecho cosas similares antes y los niños de alguna manera habían vivido para contarlo. Parecía encantada cuando la policía descubrió los detalles de sus acciones. Hubo un episodio particularmente impactante en el que atrajo a un niño a su casa. La identidad de este hombre ha sido ocultada, pero era físicamente más fuerte que la mayoría de los chicos con los que Jamie Lee estaba involucrado. Ella repitió el patrón, ató al hombre a la cama, realizó actos extraños y le envolvió un hilo alrededor del cuello. Pero de alguna manera logró escapar y corrió desnudo por la calle en busca de ayuda. Llamaron a la policía y lo llevaron al hospital, gravemente herido. Lo que más sorprendió a los médicos fue el hallazgo de una zanahoria insertada en el recto del niño, el cual tuvo que ser sometido a una cirugía para extirparla. Milagrosamente sobrevivió. Desafortunadamente, la policía no pudo hacer nada contra Jamie Lee, ya que la víctima, profundamente avergonzada por lo que había sufrido a manos de una joven de 18 años, se negó a presentar cargos. ¿Y cómo reaccionó Jamie Lee ante todo esto? Con risas burlonas dirigidas a los policías. Se deleitaba con la sensación de poder y control,
como si estuviera vengándose de todo su sufrimiento pasado. Posteriormente, varios psicólogos teorizaron que este comportamiento de Jamie Lee era un reflejo directo de sus traumas infantiles. Buscó venganza contra los hombres y por eso llevó a cabo estos actos de extrema violencia. El día antes del crimen, Jamie Lee ya había dado señales claras de que algo andaba mal. Envió un mensaje de texto a uno de sus antiguos cuidadores diciéndole que no se sentía bien y tenía malos pensamientos. Pero, como tantas otras veces, sus peticiones de ayuda fueron ignoradas. La policía nunca investigó su comportamiento ni intentó derivarla a un centro de rehabilitación. La tragedia de Maulin podría haberse evitado, pero las señales de alerta fueron sistemáticamente ignoradas. Todavía tenía contacto con sus antiguos cuidadores, pero ellos ya no querían tener nada que ver con la niña una vez que ésta cumpliera la mayoría de edad. Ya nadie se preocupaba por ella, y mucho menos por el peligro que representaba para ella y los demás. El cuerpo de Maulin no fue devuelto a sus padres hasta 12 días después del crimen. Sus amigos que vivían en Australia organizaron una recaudación de fondos para el traslado. Jamie Lee, a su vez, enfrentó un juicio tenso, donde los oscuros detalles de su infancia, sus traumas y su mente psicótica salieron a la luz y marcaron la diferencia. La defensa se basó en la locura, argumentando que sus acciones fueron resultado de los horrores que había vivido durante su infancia y adolescencia. Los padres de Maulin querían desesperadamente ir a Australia para luchar por el caso de su hijo, pero el viaje les resultó económicamente imposible. Después de todo, ya no tenían su casa, pues la habían vendido para pagar los estudios de Maulin, y ahora vivían de alquiler. Su situación financiera era precaria. Por lo tanto, tuvieron que permanecer en la India y seguir las actualizaciones del caso por teléfono. A pesar de las claras confesiones de Jamie Lee, el tribunal se negó a llegar a una conclusión inmediata, citando la necesidad de evaluar el estado mental del acusado. Los mejores psiquiatras de Australia la remitieron para que la evaluaran y todos llegaron a la misma sombría conclusión: Jamie Lee era uno de los pacientes con mayor daño psicológico que jamás habían conocido y analizado. Pero, ¿qué significaría esta evaluación para el futuro de Jamie Lee y la justicia que buscaban los padres de Maulin? La respuesta a esta pregunta traerá aún más sorpresas e indignación. Estén atentos mientras la historia llega a su clímax. Según informes psiquiátricos, Jamie Lee no tenía el control total de sus acciones durante el episodio que culminó con la muerte de Maulin. Uno de los psiquiatras incluso afirmó que ella proyectó a sus abusadores en el joven. En su mente distorsionada, ese hombre frágil, atrapado en su cama, era el reflejo de todos los hombres que la habían lastimado a lo largo de su vida. Según este informe psiquiátrico, se consideró que Jamie Lee no era apto para ser juzgado durante el primer juicio. Luego estuvo bajo atención médica durante 1 año. Finalmente, a finales del año 2019, fue considerada apta para un nuevo juicio. El caso de Jamie Lee acabó siendo analizado desde 2 perspectivas diametralmente opuestas. Por un lado, se argumentó que se trató de un asesinato premeditado. Por otro lado, se argumentó que la mujer no se encontraba en su sano juicio durante el crimen, debido a un trastorno de personalidad múltiple, diagnóstico confirmado por todos los psiquiatras que la evaluaron. La defensa intentó responsabilizar al Estado, alegando que si se hubiera protegido la infancia de Jamie Lee, ella no habría quitado la vida a Maulin en el futuro. La fiscalía, a su vez, sostuvo que Jamie Lee ya había decidido matar a Maulin tan pronto como recibió su mensaje. Ella lo observó y concluyó que podía dominarlo físicamente, lo que indicaba claramente que sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando le quitó la vida al joven. No creían que el pasado de la mujer pudiera justificar sus acciones futuras. Sin embargo, los abogados defensores estaban interesados en demostrar que, debido a un trastorno de personalidad múltiple, Jamie Lee no tuvo control total sobre sus acciones durante el crimen. Explicaron que Jamie Lee desarrolló múltiples personalidades como mecanismo de defensa contra todo el terror que experimentó cuando era niña y que en el momento de la muerte de Maulin, no era la personalidad principal de Jamie Lee la que tenía el control de su cuerpo. Una parte de ella cometió el crimen como una forma de defensa propia, mientras que otra parte de ella estaba aislada en su propia mente, tratando de lidiar con el trauma abrumador. Los abogados citaron la propia declaración de Jamie Lee,
en la que dijo que quería que Maureen escapara y llamara a la policía para detenerla. Ella hizo esta declaración 2 veces, de diferentes maneras. En uno de ellos, parecía tener genuina esperanza de que el niño sobreviviera, y en ese momento, la defensa argumentó que era la buena personalidad de Jamie Lee la que hablaba, queriendo que Maureen se liberara de la influencia de la mala personalidad. La otra vez que hizo la declaración, dijo que quería que él huyera para enviar un mensaje a los otros hombres. En ese momento, la defensa afirmó que era la personalidad malvada de la niña la que dominaba la narrativa. Durante el juicio, la fiscalía llamó a declarar a un perito. Aún reconociendo que Jamie Lee padecía graves trastornos mentales y doble personalidad, la experta afirmó que no se encontraba en un estado de psicosis, es decir, sabía lo que hacía y comprendía las consecuencias de sus actos para ella y para Maureen. A lo largo del juicio de 18 días, se reprodujeron grabaciones de las entrevistas de Jamie Lee con la policía, en las que admitió que se sentía bien después de quitarle la vida a Maureen. En una de estas grabaciones, dijo: «Me sentí bien por alguna razón, porque había sufrido tanto en mi vida que sentía que estaba recuperando lo que por derecho me pertenecía». Esta confesión sorprendió a todos, pero la defensa insistió en recordar que esta declaración fue hecha por una parte de la mente de Jamie Lee y que no reflejaba el deseo de todas sus personalidades. En su declaración final, la defensa le dijo al jurado que se enfrentaban a una joven que había sufrido toda su vida a causa de un sistema defectuoso que no logró protegerla durante su infancia. Explicó que ella necesitaba activar esa personalidad defensiva para sobrevivir a todos los abusos que sufrió, y que ahora el jurado debía decidir si perdería el resto de su vida, tal como perdió su infancia, o si tendría la oportunidad de empezar de nuevo y finalmente intentar vivir una vida digna. El abogado concluyó diciendo que la vida de Jamie Lee estaba en manos del jurado. Y ahora, usted, como aquel jurado, se pregunta, ¿cuál será el veredicto final sobre esta trágica y compleja historia? ¿Se hará justicia para Maureen? ¿Y Jamie Lee será considerada responsable de sus acciones o será vista como una víctima de un pasado oscuro? Verás la respuesta a estas preguntas ahora. Y el jurado, después de una profunda deliberación, llegó a una conclusión sorprendente: Jamie Lee no tenía intención de quitarle la vida a Maureen. En octubre de 2020, Jamie Lee fue declarada culpable de homicidio involuntario, cuando no hay intención de matar, y fue condenada a solo 9 años de prisión. A pesar de la evidencia que sugiere que Jamie Lee era consciente de sus acciones, el jurado concluyó que no había matado a Maureen a propósito. La sentencia dejó indignados a los padres del joven, pero sin recursos económicos para viajar a Australia e impugnar la decisión judicial, acabaron aceptando el veredicto. Pero la historia no terminó ahí. Poco después de ser arrestado, Jamie Lee atacó a un compañero de celda y fue enviado al régimen de aislamiento. Aún así, debido a un programa de libertad condicional anticipada, su sentencia se redujo, lo que lo hizo elegible para solicitar la libertad condicional después de solo 3 años de cumplir su sentencia. Esto significa que en 2023 ya podría haber solicitado la libertad condicional. Desafortunadamente, no pude encontrar información concreta sobre si se le concedió esta libertad o incluso si pasó la audiencia. Sabemos que para ser puesta en libertad condicional es necesaria la aprobación de la Junta de Libertad Condicional y, considerando la historia y el comportamiento de Jamie Lee dentro de la prisión, creo que será muy difícil para ella conseguirla. Por tanto, mi hipótesis es que todavía está cumpliendo condena, sobre todo porque su comportamiento en prisión no es el mejor, habiendo agredido a una compañera de celda. De cualquier manera, en 2029, será libre de vivir su vida independientemente de cualquier libertad condicional. Mucha gente considera que la sentencia de Jamie Lee es demasiado indulgente, mientras que otros argumentan que ella no merecía pasar tanto tiempo en prisión ya que también fue una sobreviviente, habiendo soportado innumerables abusos durante su infancia bajo el cuidado de su madre y más tarde del Estado. Y por supuesto, tengo muchas ganas de saber tu opinión. Deja aquí en los comentarios lo que te pareció esta frase. Los casos que involucran personalidades múltiples son sumamente complejos, porque en el fondo siempre habrá una parte de algo oscuro dentro de la persona. Después de todo, si ella vive con varias personalidades y una de ellas cometió un crimen como este, ¿qué garantiza que esa misma personalidad no vuelva a surgir y haga algo aún peor?
Sé que es profundamente triste lo que pasó a Jamie, pero lo que le pasó a Maureen también es terrible. Él era la esperanza de sus padres para una vida mejor. Invirtieron todo en él, incluida su propia casa, y al final se quedaron básicamente sin nada y, lo que es peor, sin su hijo. Espero que esta historia te haya impactado tanto como a nosotros. Cada detalle, cada giro, fue pensado con mucho cuidado para brindarte la mejor experiencia. Desentrañar juntos estos misterios es lo que nos motiva, y saber que estás allí al otro lado hace que todo valga la pena. Queremos construir una comunidad increíble aquí en Criminal Stories, un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por las historias reales y discutir los misterios que nos intrigan. Y para eso necesitamos tu ayuda. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es como un faro que guía a más personas a nuestro canal. Cuando interactúas, YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y se lo muestra a más personas, ayudando a que nuestra familia crezca. Y la mejor parte, serás el primero en enterarte cuando lleguen nuevas historias. Entonces, si disfrutaste este viaje, si sentiste ese escalofrío con cada revelación, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas, qué más te gustaría ver aquí y cómo podemos mejorar aún más. Estamos preparando muchas más historias impactantes, llenas de suspenso y giros, especialmente para ti. Prepárate para embarcarte en nuevas aventuras con nosotros. Y recuerda, la vida es un misterio, y juntos podemos desentrañar cada uno de ellos. Hasta la próxima.